buenas noches a todos. Iniciamos una vez más. Se me viene raro aquí, pero espero que no me corte. Nada. Bueno, nuestra agenda de hoy, pues primeramente buenas noches a todos de nuevo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y bueno, soy Marina Hernández y soy tutora de química. Esta noche vamos a hablar de química inorgánica, de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Vamos a aclarar un par de conceptos básicos sobre química inorgánica y vamos a hablar de los estados de oxidación. Siempre entre cada tema vamos a tener nuestra sección de preguntas. Entonces, iniciamos con qué es la química inorgánica. Pues el concepto dice que se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos, por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico. Es decir, los que no poseen enlace carbono-hidrógeno, porque estos pertenecen al campo de la química orgánica. La distinción entre la química orgánica y la química inorgánica no siempre es tan visible como pareciera, y a menudo las dos áreas de estudio se solapan o comparten su campo, como ocurre en la química organometálica. Inicialmente se pensaba que la diferencia entre ellas tenía que ver con un cierto impulso vital de la orgánica, ya que es la que permite el surgimiento de la vida, pero esas hipótesis se han desechado a medida que se comprende mejor el misterio del surgimiento de la vida. A grandes rasgos puede pensarse la química inorgánica como la química sin el carbono, aunque compuestos artificiales y obtenidos en laboratorios como el fulereno, grafeno, los nanotubos y los carburos, entre otros, pueden hoy ser obtenidos en laboratorio de manera totalmente sintética, siendo más bien compuestos inorgánicos a pesar de comprender puros átomos de carbono. Bueno, al inicio pues se creía que todos estos compuestos de carbono solo se podían producir de manera natural en la superficie terrestre, pero bueno, los estudios posteriores han demostrado que no, que se pueden obtener este tipo de materiales en laboratorios también. La química inorgánica descriptiva, pues se centra en la clasificación de los compuestos en función de sus propiedades. En parte, la clasificación se centra en la posición en la tabla periódica del elemento más pesado, el elemento con el mayor peso atómico del compuesto, en parte agrupando los compuestos por sus similitudes estructurales. Al estudiar compuestos inorgánicos, a menudo se clasifican dentro de las diferentes partes de la química inorgánica. Un compuesto organometálico se caracteriza por su química de coordinación y a su vez puede mostrar interesantes propiedades en estado sólido. O sea que la química inorgánica la podemos dividir en química inorgánica descriptiva y esta a su vez tiene sus propias clasificaciones. Las diferentes clasificaciones son los compuestos de coordinación. Los compuestos de coordinación clásicos incluyen metales ligados a pares solitarios de electrones pertenecientes a los átomos del grupo principal de ligandos como H2O, NH3, Cl y CN. En los compuestos de coordinación modernos, casi todos los compuestos orgánicos e inorgánicos pueden ser utilizados como ligandos. El metal normalmente corresponde a los grupos del 3 al 13, así como los translantáneos y transactíneos, teniendo en cuenta que desde cierta perspectiva, todos los compuestos químicos pueden ser descritos como complejos de coordinación. La estereoquímica de complejos de coordinación puede ser muy variada, como se desprende de la separación de Werner de dos enantiómeros de este compuesto, y que es una manifestación temprana de que la quiralidad no es inherente solo a los compuestos orgánicos, un tema incluido dentro de esta especialización de la química de coordinación supramolecular. Estos son como ejemplos de cómo pueden, como grupos funcionales, irse coordinando para tener otros compuestos. Tenemos los compuestos de grupo principal. Estos compuestos contienen elementos de los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, excluyendo el hidrógeno de la tabla periódica debido a su reactividad a menudo similar. También puede incluir elementos del grupo 3 como el cianuro, el yodo y el lantanio, y del grupo 12 como el zinc, el cadmio y el mercurio, así como lantánidos y actinios.
Los compuestos de grupo principal se conocen desde los inicios de la química, por ejemplo, el azufre elemental y el fósforo blanco destilable. Los experimentos con oxígeno O2 de Lavoisier y Presley no solo identificaron un importante gas diatómico, sino que también abrieron el camino para describir compuestos y con catalizadores y reacciones según las relaciones estequiométricas. El descubrimiento de una síntesis práctica de amonio con catalizadores de hierro por Karl Bosch y Fries a principios de la década de 1900 impactó profundamente a la humanidad, demostrando la importancia de la síntesis química inorgánica. Porque, bueno, esto es como un poquito de historia de cómo nace la química inorgánica y sus compuestos principales, porque al inicio de la química, pues solo se conocía, por ejemplo, una síntesis química de los compuestos orgánicos, pero estos científicos demostraron que también existía para compuestos inorgánicos. Los compuestos de grupo principal típicos son el óxido de silicio, el cloruro de estaño y el N2O. Los compuestos del grupo principal también pueden clasificarse como organometálicos, ya que contienen grupos orgánicos. Por ejemplo, el BSH3. Los compuestos de grupo principal también se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, el fosfato en el ADN, y por lo tanto pueden clasificarse como bioinorgánicos. A la inversa, los compuestos orgánicos que carecen de muchos hidrógenos como ligando pueden clasificarse como inorgánicos, como los fulerenos, nanotubos y óxidos de carbono binario. O sea que estos son como compuestos orgánicos, pero al no tener muchos átomos de hidrógeno, se clasifican como inorgánicos. Por ejemplo, de ellos tenemos tetranitroto de tetraazufre, diborano, siliconas y el carbono 60. Otra de las clasificaciones de la química inorgánica descriptiva, pues tenemos los compuestos de metales de transición, que son los compuestos que contienen metales del grupo del 4 al 11, se consideran compuestos de metales de transición. Los compuestos con un metal del grupo del 3 al 12 a veces también se incorporan a ese grupo, aunque también pueden clasificarse como compuestos de grupo principal. Los compuestos de metales de transición muestran una química de coordinación variada, yendo desde la tetraédrica para el titanio hasta la planar cuadrada para algunos complejos de níquel, a la octaédrica para los complejos de coordinación del cobalto. Pueden encontrarse algunos metales de transición en compuestos biológicamente importantes como el hierro en la hemoglobina. Ejemplos de estos compuestos de metales de transición está el pentacarbonilo de hierro, el tetracloruro de titanio y el cisplatino. Los compuestos organometálicos dentro de la química inorgánica descriptiva son normalmente, se consideran los que contienen el grupo MCH. El metal M en esas especies puede ser del grupo principal o un metal de transición. Operativamente, la definición de compuestos organometálicos es más flexible e incluye también complejos altamente lipófilos, tales como carbonilos metálicos e incluso el alcoxído metálico. Los compuestos organometálicos se consideran una categoría especial principalmente porque los ligandos orgánicos suelen ser sensibles a la hidrólisis u oxidación, lo que se requiere que la química organometálica emplee métodos de preparación más especializados que los tradicionales en los complejos de tipo Werner. Los métodos de síntesis, especialmente la capacidad de manipular complejos en disolventes de bajo poder de coordinación, permiten ligandos muy débilmente coordinantes, tales como hidrocarburos, el H2, el N2, dado que estos son ligandos, están vinculados a la petroquímica en cierto sentido. La química organometálica se ha beneficiado enormemente de su relevancia para la industria. Un ejemplo de ello es el dimero de ciclopentadinil hierro, dicarbonilo, ferroceno, hexacarbonilo molibdeno, diborano, tetráqueis y paladio. Tenemos que normalmente se considera que los compuestos organometálicos contienen el grupo metal, carbono,
y oxígeno. El metal en estas especies puede ser un elemento del grupo principal o un metal de transición. Operativamente, la definición de un compuesto organometálico es más flexible e incluye también complejos altamente lipófilos, tales como carbonilos metálicos e incluso alcóxidos metálicos. Los compuestos organometálicos se consideran una categoría especial, principalmente porque los ligandos orgánicos suelen ser sensibles a la hidrólisis u oxidación. Pero fíjense que estoy volviendo a leer. Bueno, los compuestos bio-inorgánicos. Por definición, esos compuestos aparecen en la naturaleza, pero el subcampo incluye especies antropogénicas como algunos contaminantes, por ejemplo, metilmercurio, y fármacos, por ejemplo, el cisplatino. El campo que abarca también muchos aspectos de la bioquímica incluye muchos tipos de compuestos, por ejemplo, los fosfatos en el ADN y también complejos metálicos que contienen ligandos, que van desde macromoléculas biológicas, normalmente péptidos, hasta especies poco definidas como el ácido húmico o el agua. Tradicionalmente, la química bioinorgánica se centraba en la transferencia de electrones y de energía en proteínas relevantes para la respiración. La química inorgánica medicinal incluye el estudio de elementos no esenciales y esenciales con aplicaciones para diagnósticos y terapias, como la hemoglobina, el metilmercurio y la carboxipeptidasa. Después están los compuestos en estado sólido. Esta importante área se centra en la estructura, los enlaces y las propiedades físicas de los materiales. En la práctica, la química inorgánica de estado sólido utiliza técnicas como la cristalografía para la comprensión de las propiedades resultantes de las interacciones colectivas entre las subunidades del sólido. Dentro de la química del estado sólido se encuentran los metales y sus aleaciones o derivados intermetálicos. Los campos relacionados son la física de la materia condensada, la mineralogía y la ciencia de los materiales. Ejemplo de estos compuestos químicos inorgánicos en estado sólido son chip de silicona, zeolite y este compuesto. La caracterización de los compuestos inorgánicos. Debido a la amplia gama de elementos y las correspondientes propiedades de sus derivados, la química inorgánica está estrechamente asociada con muchos métodos de análisis. Los métodos más antiguos tendían a examinar las propiedades generales como la conductividad eléctrica de las soluciones, los puntos de fusión, la solubilidad o la acidez. Con la llegada de la teoría cuántica y la expansión correspondiente de los equipos electrónicos, se han introducido nuevas herramientas para ensayar las propiedades electrónicas de las moléculas inorgánicas y los sólidos. Con frecuencia, estas mediciones proporcionan información relevante para los modelos teóricos, por ejemplo, las mediciones en el espectro fotoelectrónico del metano, demostrando que la descripción del enlace mediante los enlaces de dos centros y dos electrones predecibles entre el carbono y el hidrógeno, utilizando la teoría del enlace de valencia, no es adecuada para describir los procesos de ionización de manera sencilla. Tales aportaciones llevaron a la popularización de la teoría de los orbitales moleculares como orbitales completamente deslocalizados y son una descripción simple más apropiada de la pérdida, pérdida o la excitación de los electrones. Bueno, las técnicas más comunes para analizar o para caracterizar los compuestos inorgánicos pues es la cristalografía de rayos X, que esta técnica permite la determinación en 3D de estructuras moleculares. También tenemos la interferómetro de polarización dual. Esta técnica mide la conformación y el cambio conformacional de las moléculas. Tenemos varias formas de espectroscopía. Tenemos espectroscopía ultravioleta visible, que históricamente ha sido una importante herramienta, ya que muchos compuestos inorgánicos están fuertemente coloreados. Tenemos la espectroscopía RMN, la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía de doble resonancia nuclear electrónica, la espectroscopía de Moss-Bauer, la resonancia de spin electrónico y la electroquímica, que es la voltametría cíclica, y técnicas relacionadas a detectar las características redox de los compuestos. O sea que esta es una manera de ver los diferentes tipos de moléculas en los compuestos inorgánicos, y algunos sirven bastante porque, bueno, al menos estas como técnicas
tienen como una gráfica en la que podemos ver el comportamiento de las moléculas de solo una muestra pequeñita. Y de ahí se pueden estudiar todos estos compuestos y crear algunos nuevos. Y bueno, vamos a la sección de preguntas. Y yo sé que todo esto es como un montón de información, ¿verdad? Pero más que todo, quiero como enseñarles de que la importancia de la química inorgánica son todas estas como subdivisiones, porque de estas nacen muchos productos que nosotros utilizamos cotidianamente y que tal vez no nos damos cuenta que son productos de un proceso de un compuesto inorgánico. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer ahorita. Si no, yo les hago una pregunta a ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a abrir. Recuerden que me pueden escribir en el chat o me pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. Porque, bueno, si está todo como un poquito claro, yo les quería preguntar cuál consideran ustedes, aquí tenía preparada la pregunta y la respuesta también, pero no quiero que vean la respuesta todavía. ¿Cuál creen ustedes que es el papel de la química inorgánica en nuestra vida cotidiana? ¿O creen que no tenemos contacto con este tipo de compuestos? Bueno, entonces, si no tienen alguna idea, pues les voy a dar aquí y les voy a dejar así como la espinita para que ustedes investiguen sobre los productos que utilizamos todo el tiempo, ¿verdad? Pues la química inorgánica juega un papel de gran importancia, ya que gracias a ella se producen productos de higiene personal como detergentes, jabones, papel. También permite producir saborizantes, colorantes de alimento, conservantes, vitaminas, antibióticos, vacunas, fertilizantes, abonos, las fibras textiles, los tintes, combustibles químicos para cohetes, etc. Por lo menos cada uno de nosotros necesitamos y utilizamos, así sea, uno de los productos nombrados anteriormente. Por ejemplo, lavamos la ropa con detergente, tomamos vitamina, nos pintamos el pelo y utilizamos saborizantes para los alimentos. En el ámbito de la industria, el ácido sulfúrico es uno de los como compuestos estrella de la química inorgánica y es uno de los compuestos más usados, ya que una gran parte se emplea en la obtención de fertilizantes y también es necesario para la síntesis de otros ácidos y de sulfatos. El nitrosulfato amónico es un abono nitrogenado simple que se obtiene de la reacción del ácido nítrico y del ácido sulfúrico con amonio. Este tipo de compuestos inorgánicos también se aplica en la producción del petróleo, de pigmentos, del tratamiento para el acero, de detergentes, plásticos y fibras. Entonces podemos ver de que, bueno, uno mira un montón de letras y mira esto y aquello y dice, bueno, eso no va conmigo, ¿verdad? La química no es solo en el laboratorio, pues no. Todos los productos que utilizamos, incluso desde el jabón hasta la ropa, pues ha pasado por un proceso de compuestos inorgánicos. Entonces, pues les dejo ahí para que ustedes investiguen y cuando vayan a tomar sus vitaminas digan, esto viene de la química inorgánica. Continuamos con la nomenclatura de compuestos inorgánicos. La nomenclatura de los compuestos inorgánicos, a diferencia de la de los compuestos orgánicos, es específica para cada tipo de compuesto. Es por ello que se convierte en una materia cuyo dominio requiere de mucha práctica. O sea que ahora lo que les invito a que practiquen y practiquen para que se les quede. El contenido expuesto aquí es solo la teoría. Su puesta en práctica será quien dotará a los interesados de las habilidades necesarias para su correcta aplicación.
Tenemos las sustancias simples. Estas pueden estar formadas por átomos de elementos metálicos, en cuyo caso el nombre de la sustancia coincide con el elemento de la forma. O sea que las sustancias simples podría ser el sodio, el hierro, el níquel, el cobre, y pues ese es su nombre como compuesto inorgánico y también es su nombre del elemento que lo forma. También pueden estar formados por átomos de elementos no metálicos y para nombrar estas sustancias se coloca acá un prefijo dentro del nombre del elemento que indica la cantidad de átomos de este que la forman. Los prefijos utilizados son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta y octa. Un ejemplo de ello es el H2, que es dihidrógeno, el oxígeno 3 es trioxígeno o ozono. Tenemos el fósforo 4, que sería tetrafósforo, y el octazufre. Tenemos los óxidos, que son compuestos formados por el oxígeno y un elemento que puede ser metal o no metal, que puede determinar las reglas a seguir. Cuando los óxidos son óxidos metálicos, como la palabra lo indica, están formados por átomos de un elemento metálico unidos al oxígeno. Para nombrarlos se utiliza la siguiente regla. Se le escribe óxido más D más el nombre del elemento metálico. En caso de que el elemento posea más de un número de oxidación, debe especificarse con números romanos el que utiliza en el compuesto que se está nombrando. Por ejemplo, tenemos el sodio con el oxígeno y tenemos óxido de sodio. Aquí vemos que hay dos moléculas de sodio. Ay, aquí no puedo poner el marcador, pero vaya. Tenemos que está un 2 acá, pero en el nombre dice óxido de sodio, pero es porque lo que se pone es el número de oxidación. Entonces cuando pongo óxido de sodio, quiere decir que el sodio tiene un número de oxidación igual a 1. Después tenemos hierro y oxígeno, que es el óxido de hierro 3, que el 3 quiere decir que el hierro está en su número de oxidación 3, y el óxido de zinc. Después tenemos los óxidos no metálicos, que están formados por átomos de un elemento no metálico unido al oxígeno. Para nombrarlo se coloca delante de la palabra óxido un prefijo que indica la cantidad de átomos de oxígeno presentes. A continuación se nombra el no metal, especificando con los mismos prefijos la cantidad de átomos. Se exceptúa cuando esa cantidad es 1. Entonces tenemos monóxido de carbono, dióxido de azufre y pentaóxido de difósforo. Entonces aquí vemos, primero le ponemos óxido y antes del óxido el prefijo para la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces tenemos monóxido de carbono. El no metal no se especifica cuando tiene solo uno, entonces queda monóxido de carbono. Dióxido de azufre, no se le pone dióxido de monoazufre, es solo dióxido de azufre. Y pentóxido de difósforo. Aquí tenemos 2 de fósforo y 5 de oxígeno. Después tenemos las sales. Las sales es una combinación, en su composición siempre está presente un metal y uno o varios no metales que determinan su clasificación. Cuando son sales binarias, están formadas por un metal y un no metal distinto del oxígeno. De ahí también se conozcan como sales no oxigenadas o aloideas. Para nombrarlas se utiliza la siguiente regla: el nombre del no metal más uro más D más el nombre del metal. O sea que primero vamos a poner el nombre del no metal, vamos a agregarle uro y vamos a poner el nombre del metal al final. En el caso de que el metal posea más de un número de oxidación, debe especificarse con números romanos el que se utiliza en el compuesto que se está nombrando. Por ejemplo, tenemos cloruro de sodio, después tenemos yoduro de potasio y tenemos sulfuro de hierro 2, que quiere decir que el metal tiene un número de oxidación de menos 2. Cuando el metal se une al hidrógeno, forma un tipo de sal denominado hidruro. Entonces tenemos que el metal
siempre va primero, el no metal va primero, el hidruro, y el metal va después, que es el sodio. Aquí el hidrógeno, perdón, se denomina hidruro. Después tenemos las sales ternarias, también conocidas como oxisales. Están formadas por un no metal distinto del hidrógeno y el oxígeno. En estos casos, el no metal y el oxígeno forman un ion poliatómico con cuyo nombre comienza el de la sal. Para nombrarla se utiliza la siguiente regla: el nombre del ion poliatómico más D más nombre del metal. En caso de que el metal posea más de un número de oxidación, debe especificarse siempre con números romanos el que utiliza en el compuesto que se está nombrando. Por ejemplo, tenemos el carbonato de calcio, el sulfato de cobre 2 y el sulfato de aluminio. Después tenemos las sales cuaternarias. A la composición de las sales se le suma la presencia del hidrógeno que da inicio al nombre del compuesto. Sería hidrógeno, carbonato de sodio, bicarbonato. También conocido como bicarbonato. Tenemos los hidróxidos, que están formados por un metal, el hidrógeno y el oxígeno. Y para nombrarlos se sigue la siguiente regla, que es hidróxido más D más el nombre del metal. En caso de que el metal posea más de un número de oxidación, debe especificarse siempre con números romanos el que utiliza en el compuesto que se está nombrando. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de sodio y el hidróxido de calcio. Aquí vemos que este es un ion y siempre va junto, y su nombre como común es hidróxido. Tenemos los ácidos. Los ácidos, atendiendo a su composición, puede clasificarse en oxigenados y no oxigenados o hidrácidos. Los no oxigenados o hidrácidos están formados por el azufre o alguno de los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, llamados también halógenos, unidos al hidrógeno. Estos compuestos siempre se encuentran en estado acuoso. Para nombrarlos, al nombre del no metal se adiciona el sufijo hídrico. Tenemos el ácido sulfídrico y el ácido clorhídrico. Están los ácidos oxigenados, que están formados por el hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Pero estos no vienen como en el anterior, que en el anterior el oxígeno y el hidrógeno era un ion. Aquí están presentes, pero no están unidos como un ion. Entonces, para nombrarlos se combinan las terminaciones de los iones poliatómicos de la siguiente manera: ato, porico y hito poroso. Entonces sería ácido sulfúrico por el ion sulfato, que es este de acá. Y tenemos ácido sulfuroso por el ion sulfito, que es este que está acá. Tenemos los haluros de hidrógeno, poseen la misma composición que los hidrácidos o ácidos no oxigenados, pero a diferencia de aquellos, siempre se encuentran en estado gaseoso. Para nombrarlos, al nombre del no metal se adiciona el sufijo uro. Tenemos sulfuro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno. No sé si hay alguna pregunta hasta acá con respecto a la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Si no, pues me ayudan con estos ejercicios que yo les traigo. Ah, perdón, Melissa, no había visto tu comentario. Dice: los pesticidas son productos químicos que se utilizan para fumigar cultivos de donde se obtienen nuestros alimentos. Los alimentos nos proporcionan energía a través de reacciones químicas dentro de las células. Es correcto, Melissa, los pesticidas son utilizados en las cosechas para como evitar que las plagas se terminen antes de prepararlo para la venta y para que lleguen a nuestras mesas. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la nomenclatura, porque si no, hacemos unos ejercicios y tal vez así ya vamos como un poquito más para sacar un poquito más las dudas en base en base al ejercicio que vamos a hacer. No sé si alguien tiene alguna consulta antes.
Ok, dice Alberto que todo bien. No sé si todos los demás están de acuerdo, pero entonces vamos a iniciar mejor con los ejercicios para a ir sacando las dudas. Tenemos el H2SO4, que es dos átomos de hidrógeno más un ion sulfato. Entonces, creo que este es el último que les acabo de mencionar. ¿Cómo lo nombraríamos? Tenemos dos átomos de hidrógeno y un ion sulfato. ¿Cómo lo nombraríamos en este caso? Sí, me pueden ayudar. Creo que fue este último. No, eran los ácidos. Ajá, tenemos presente un hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Entonces, aquí nuestro ejercicio nos dice que son dos átomos de hidrógeno y el ion sulfato. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Es este de acá, en ácidos oxigenados. Entonces dice que para nombrarlo se deben cambiar las terminaciones de los iones poliatómicos de la manera ato por ico e ito por oso. Entonces tenemos el ion sulfato. Entonces, ¿cómo se tendría que llamar? Si me pueden ayudar, pueden abrir su micrófono también. Sí, sería ácido sulfúrico. El tetrasulfato de dihidrógeno, no, porque aquí estamos en presencia de hidrógeno y con oxígeno, con como les decía acá, en ese de acá, un no metal y el oxígeno, por esto de acá. Entonces, correcto, como tenemos el ion sulfato, el sulfato, aquí vemos que el ato se cambia por ico y se le antepone ácido. Entonces, este sería el ácido sulfúrico. Sulfúrico, ok. Ok, entonces aquí tengo, después tenemos el CS2. Tenemos un átomo de carbono y tenemos dos átomos de azufre. Si me pueden ayudar, ¿cómo quedaría este nombre? Vaya, tal vez dándoles una pista, solo recordarles, hay que ver si es un metal, cuál es el Está metal y cuál es el no escribiendo en el metal. chat. Ah, ok, gracias. Sería sulfuro de carbono. Muy bien, Melissa, así es. Sería sulfuro de carbono. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a esto, porque aquí tengo como las indicaciones de cómo lo pondríamos. Pero sí, como dice Melissa, es sulfuro de carbono. Mm, 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 mm. Y, ok, entonces me ayudan con los últimos dos. Los últimos dos se parecen. Tienen un átomo, tienen un metal y un ion oxidrilo. ¿Cómo les podríamos entonces? Sería hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre. Muy bien, así sería hidróxido de cobre. Entonces el otro sería el 4. De oro. Ajá, hidróxido de oro. Ok,
Solo aquí les quiero decir que se le tiene que poner 1 por el estado de oxidación del cobre. Pero el oro sí, así está bien. Solo hay que tener cuidado en esto. Siempre hay que ver como los números de oxidación, porque algunos cuando son diferentes hay que ponérselo. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Ajá, sulfuro de carbono, hidróxido de cobre y hidróxido de oro. Está bien. Ok, entonces pasamos a al siguiente tema, que son conceptos básicos. Este es cortito. Los conceptos básicos, pues bueno, vemos los compuestos binarios, que los mencionaba en la nomenclatura, pero no entré mucho en detalle. Y los compuestos binarios, pues son los que están formados por dos elementos diferentes. Puede ser un metal con un no metal o dos no metales. Tenemos el magnesio con el oxígeno, el cloro con el hidrógeno y tenemos el sulfuro con el hidrógeno. Tenemos los compuestos ternarios, que estos están formados por 3 elementos diferentes. Como ejemplo, los ácidos oxácidos, que en su mayoría son compuestos ternarios formados por hidrógeno y otros 2 no metales. Como tenemos acá, vemos el hidrógeno con el cloro y el oxígeno, vemos el hidrógeno con el fósforo y el oxígeno y el ácido sulfúrico. Compuestos iónicos, es un compuesto formado por iones de cargas opuestas, como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio, que son cargas opuestas. Que es un compuesto molecular, está formado por unidades discretas denominadas moléculas, que generalmente consiste en un número pequeño de átomos no metálicos que se mantiene unido mediante enlace covalente. Tenemos la unidad fórmula, es la unidad más simple de un compuesto iónico y tenemos que es valencia, pues la valencia se define como la capacidad de combinación de un elemento con relación a otro. Entonces, tenemos esos como conceptitos chiquititos que son bastante importantes para reforzar pues este tema. No sé si alguno tiene alguna pregunta, porque si no, quiero que me clasifiquen estos compuestos que les he puesto acá, cuáles son binarios y cuáles son ternarios. Se los voy a dejar ahí un ratito. Y me van diciendo cuáles son binarios y cuáles son los ternarios, para ver si me pusieron atención. Quiero ver si alguien MG Medrano dice, uno es binario. Vamos a ver si es binario. Sí, muy bien, está formado por el estaño y por el cloro. El segundo, es binario, está bien, Diana. El tercero, es ternario, sí, es ternario. Y el último también es ternario. Aquí vemos, tenemos 3 y tenemos 3 acá. Y de este tenemos 2. Entonces quedamos este binario, ternario y ternario. Ok.
Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, continuamos con la siguiente, con el siguiente tema. Ok, Melissa dice todo claro. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema pues es el estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación o número de oxidación? Está relacionado con el número de electrones que un átomo pierde, gana o comparte para unirse a otros átomos en los compuestos. Consideramos el cloruro de magnesio. En este compuesto, cada átomo de magnesio pierde 2 electrones para convertirse en el ion magnesio más 2. Y cada átomo de cloro, que es un no metal, gana un electrón para convertirse en iones cloruro. Así, en el magnesio, el estado de oxidación de cloro es -1 y el magnesio es +2. Si realizamos la suma de los estados de oxidación de todos los átomos en una unidad fórmula, obtenemos el número de oxidación del magnesio por el número de átomos de magnesio más el número de oxidación del cloro por el número de átomos de cloro. Entonces tenemos +2 por un átomo de magnesio, que es el que está acá, más -1, que es el estado de oxidación del cloro, y tenemos 2 átomos de cloro. Entonces tenemos 2, que es el número de oxidación del magnesio, por 1, pues nos da +2, y tenemos que el estado de oxidación del cloro es -1, y tenemos 2 átomos de cloro. Entonces nos da -1 por 2, -2. Entonces +2 más -2, tenemos 0, y se nos da que el estado de oxidación de la molécula es una molécula neutra. Bueno, existen algunos convenios o reglas para asignar los estados de oxidación. Por ejemplo, el estado de oxidación de un átomo individual en un elemento libre sin combinar con otros elementos es 0. Por ejemplo, cuando vemos los elementos solitos como el sodio, el cobre, el magnesio, el litio, pues su estado de oxidación es 0. También es 0 para sustancias elementales moleculares como cloro 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, hidrógeno 2 y todos los halógenos, que es el grupo 7A o grupo 17. El fosfato 2, el fósforo 2, el cloro 2, el bromo 2 y el yodo 2. Después tenemos el número de oxidación del hidrógeno, que es +1, excepto en los hidruros metálicos, en los que es -1. Ejemplo, con estado de oxidación +1 cuando se une con el cloro, con el azufre, con el ion fosfato y con como oxidrilo. Aquí el hidrógeno pues tiene un número de oxidación +1. Cuando se une con el sodio y el calcio, pues tiene un estado de oxidación de -1. Después tenemos que el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de compuestos es de -2. El compuesto, cuando se une con el flúor, perdón, les dije el fosfato hace un rato, ese es el flúor. El oxígeno con el flúor, en el que el número de oxidación es +2, debido a que el flúor es más electronegativo que el oxígeno en los peróxidos. Y en los peróxidos es -1, cuando tenemos esta como combinación acá. Entonces sabemos, el número de oxidación del oxígeno, valga la redundancia, es -2. Cuando se une con el flúor es +2. Y cuando está en peróxido es -1. Después tenemos los elementos de los grupos 1A y 2A. Tienen un número de oxidación único. O sea que los que están en la primera columna y en la segunda de la tabla periódica, pues tienen +1 y +2 respectivamente cuando se encuentran combinados. Por ejemplo, el grupo 1A tiene +1, el grupo 2A tiene +2.
Por ejemplo, tenemos el NaCl, el CaCl2, el bromuro de potasio y el yodo de bario. Los halógenos en compuestos binarios presentan un estado de oxidación de -1. Ejemplo de ello es cuando se une con el con el flúor, cuando el potasio se une con el yodo y cuando el bromo se une con el litio. Después, en los iones simples, que son iones de un solo átomo, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Ejemplo de ellos, pues, es el cloro, menos, que su número de oxidación es -1. Después tenemos magnesio, que su número de oxidación es +2. Tenemos el potasio +1, que su número de oxidación es +1. Y pues la sumatoria de los números de oxidación debe estar de acuerdo con el principio de conservación de las cargas, que de esto les hablaba en una conferencia pasada. Ejemplo, con estado de oxidación +1, HCl tiene que dar, el hidrógeno ocupa el +1 y el Cl el -1. Y así vamos, que tiene que ser como neutra. Aquí está el hidrógeno con -1. Entonces tenemos que el sodio tiene una +1 y con el hidrógeno con el -1, pues aquí hacemos neutra la molécula. Al igual que con el calcio es +2, porque creo que el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica. Y si con el -1 del hidrógeno por las dos moléculas, entonces tenemos la molécula neutra. Entonces siempre tenemos que fijarnos en esto, en que la sumatoria de oxidación, de los números de oxidación debe ser de acuerdo al principio de conservación de las cargas. O sea, tiene que cancelarse. Y si no, este es un ion que está listo para combinarse con otro compuesto. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al estado de oxidación y si no, hacemos algún ejercicio. Pero me gustaría escucharlos. Sí, se ha comprendido eso del estado de oxidación. Aquí es importante también lo de las valencias, es de irnos aprendiendo las valencias de los elementos. Me preguntaban en mis foros si es necesario aprendernos todas las valencias. Pues no, no es necesario. Recordemos que estos datos los podemos obtener de la tabla periódica, pero sí, a medida que uno va haciendo ejercicios, pues va como aprendiéndoselas y podemos hacerlas, aprendernos de los elementos más comunes, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno y los casos especiales. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Con el estado de oxidación, también veo que ese tema es bastante como con lo de las valencias, me preguntan bastante en los foros. Lo de las valencias, pues, son los últimos electrones que aparece en la configuración electrónica. Es como el último orbital, el que se puede combinar con los otros. Entonces, quiero que esto quede un poquito claro. Si no, pues, me ayudan con los ejercicios. Y me ayudan con el estado de oxidación. Ay, perdón, eso no fue. Con el estado de oxidación del azufre y con el estado de oxidación del aluminio. Los voy a dejar unos minutitos para que hagan el cálculo, porque aquí es de hacer el cálculo, no es solo de decir 1, 2, 3, no. Quiero que me hagan el cálculo de el estado de oxidación del azufre y del estado de oxidación del aluminio. Recordemos siempre que deben cumplir con la ley de conservación de la carga, o sea que de eso se nos tienen que hacer cero los dos compuestos.
quiero ver. El azufre dice que es -2. Más 2, más 4, más 6. Ok, ese sería el número de oxidación del azufre. Entonces, quiero que me digan en este compuesto, estando aquí adentro, cuál sería su estado de oxidación para que sea una molécula neutra. Entonces, quiero que me lo calculen. ¿Cuál sería el estado de oxidación? Ya Melissa le puso aquí que el azufre puede ser -2, más 2, más 4, más 6. Entonces, en este compuesto en específico, ¿cuál es el número de oxidación? El número de oxidación dice que sería más 2. Más 2, ajá. Más 4 menos 2, ajá. El calcio sería más 2, correcto. El azufre sería más 4, muy bien. Y el oxígeno sería -2. Ajá, muy bien. Entonces, Melissa, ayúdame. Vaya, ahorita no sé nada. Me estás diciendo, el calcio es más 2, el azufre es más 4 y el oxígeno es -2. Entonces, más 2 más 4 es 6, menos 2 es más 4. Entonces, ¿de dónde me va a salir el otro para que sea neutro? Porque solo sumando el calcio, el azufre y el oxígeno, ahí me sobra. Está correcto lo que has dicho, pero quiero que me especifiques una cosita te falta ahí. O si tus compañeros también pueden ayudarte. Esto es un ejercicio entre todos. Vamos a escribirlo acá. Ok. Melissa dice que el calcio tiene más 2, el azufre tiene más 4 y el oxígeno tiene -2. Ok, entonces, pero aquí me suma más 2, más 4, más 6, -2, más 4. Entonces me sobra un más 4. ¿De dónde sale el otro? ¿Qué le falta a Melissa? ¿Qué nos falta aquí para completarlo? ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué nos falta? ¿Dónde vamos a hacer para que esta molécula sea neutra? Porque ahorita no es neutra. Si alguien le quiere ayudar a Melissa, ¿qué es lo que nos hace falta? Todavía no. Vamos a ver, ¿de dónde vamos a hacer para que ese más 4? Porque si hago aquí la cuenta, más 2, más 4, menos 2, en su estado, el estado de oxidación, entonces esta molécula es más 4. ¿Está correcto eso? ¿O qué nos hace falta? Porque nos hace falta algo muy importante, pero quiero que ustedes me lo digan.
No sé si se me escucha o... Astrid, ¿sigue ahí? Sí, sí, sí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Vaya, entonces, ¿por qué no me contestan? Pues si se me está escuchando, ya me dijeron. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque esta molécula no puede ser más 4, tiene que ser 0. ¿Qué nos hace falta aquí? No, no, Melissa. Está bien lo que has hecho. Está muy bien lo que has hecho. Has puesto más 2, más 4, menos 2. Está bien, pero falta 3. Ok, Diana dice multiplicar el 3. ¿Cuál 3, Diana? El 3 que está ahí. No tenemos que multiplicar el 3 que está ahí. Ajá, Hazel dice el 3 que está ahí. Pero díganme cuál 3, porque no sé ahorita. Solo le multiplico un 3 y ya estuvo ahí. Y ya. Vale, le pongo 3, pero ¿cuál 3? Correcto, el 3 del oxígeno. Así es, nunca debemos olvidar el número de moléculas que tenemos acá. Aquí tenemos un oxígeno, 3 moléculas. Entonces, este menos 2 sí es el estado de oxidación del oxígeno, pero lo debemos multiplicar por 3. Entonces tenemos más 2 más 4 nos da, eh, nos da 6 y el menos 2 del oxígeno por las 3 moléculas de oxígeno, entonces nos da 0. Es correcto, así tiene que ser siempre, eso nunca se les vaya a olvidar. Siempre hay que multiplicar por el número de las moléculas que tenemos. Y ahora sí, ya nos da 0 y ahora sí tenemos la ley de conservación de las cargas. Ok, ahora, ¿cuál sería el estado de oxidación del aluminio? Se los voy a dejar aquí un ratito. El estado de oxidación del aluminio aquí con el oxidrilo, con el ion oxidrilo. Recordemos, no vamos a ver el oxígeno como uno solo y el hidrógeno como uno solo. Este juntito es uno solo. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación del aluminio? Hazel dice 3. Ok, Hazel, pero quiero que me expliques por qué va a ser 3. No solo 3. Quiero el cálculo, porque aquí tenemos que calcular. El aluminio está con el ion oxidrilo. Alberto dice el del oxígeno es menos 6. No, Alberto, no. El oxígeno y el hidrógeno lo vamos a ver como un solo ion, como el ion oxidrilo del que les hablaba aquí arribita en la nomenclatura. Este es un ion, ese ion va junto. No vamos a ver el oxígeno separado del hidrógeno. Estos dos son uno solo, es como que sean uno, van juntitos. Ok, Abigail dice el aluminio es más 3, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Ok,
el aluminio es más 3, dice Melissa, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Ok, están en lo correcto, el aluminio es más 3, eso está muy bien. Pero el ionoxidrilo, aquí vemos, esta es menos 2 y más 1. Entonces, cuando tenemos este ion, su carga, la carga del OH siempre es menos 1, por esto que ustedes me están diciendo. Tiene el oxígeno más 2 y el hidrógeno, menos 2 y el hidrógeno es más 1. Entonces, esto nos da menos 1, pero no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver así, lo vamos a ver como un solo compuesto. Este es un ion. Este va juntito. Entonces, este menos 1 es la carga del OH junto. Y tenemos el aluminio. Entonces, vaya, tenemos más 3, menos 2, más 1. Pero no lo vamos a ver así. Lo vamos a ver como el OH, como es un ion, es menos 1, como les decía. Entonces, el aluminio ya quedamos que era más 3. Ok. Entonces tenemos más 3 menos 1. Menos 1 de este compuesto que está aquí, de este ion. Entonces, Entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar por las 3 moléculas de oxidrilo que tenemos. Y entonces tenemos menos 3 más 3 del aluminio, entonces ya nos da 0. Pero no es que vamos a ver aluminio más 3, oxígeno menos 2, hidrógeno menos 1. No, porque entonces es lo que decía Alberto. Entonces vamos a multiplicar el oxígeno por 3, el hidrógeno por 3 y entonces el aluminio ya no daría, ya no sería lo de la conservación de las cargas. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Porque lo están viendo como individual. Y el OH está entre paréntesis porque es menos 1 por 3 es menos 3 más 3 del aluminio es 0. Menos 3 más 3. No sé si les quedó claro o si tienen alguna duda. ¿Quedó claro por qué queda así? Igual a 0. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Ok. Creo que en otra conferencia he explicado lo de los iones poliatómicos. Ese es el tema. Este ion, el oxígeno con el hidrógeno, es como que veamos un solo compuesto. Entonces, como es un ion que está listo para agregarse a otro elemento, entonces el oxidrilo, él solito tiene una carga de menos 1. Es como lo que me decían. El oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. El hidrógeno tiene un número de oxidación de más 1. Entonces, cuando ellos dos se juntan, el OH junto es menos 1. Entonces, acá, esta molécula es una solita. La vamos a ver como una solita. Entonces, tenemos menos 1, que es el del OH, el ionoxidrilo. Lo multiplicamos por las 3 moléculas que tenemos acá. Este 3 solo afecta al OH. Entonces nos da que su número de oxidación va a ser menos 3. Entonces, con el aluminio que tiene más 3, lo cancelamos. El aluminio es más 3. Al hacer la suma, pues aquí nos queda, vamos a ver, porque no puedo escribir, porque no me da la pantalla entera.
Ok, entonces tenemos acá. Sumamos menos 3 más 3 del aluminio, pues nos da 0. Así es. Ajá, sí, solo cuando es con metal va a ser más 1. Ese es un caso especial del hidrógeno. Aquí el hidrógeno está con el oxígeno. Este es un ion, este va el junto. Entonces su carga como ion del hidrógeno y el oxígeno, que se llama oxidrilo, es menos 1. Entonces esa es la carga y ese es el que afecta el 3 que vemos acá. No entiendo, Melissa. Dice que el aluminio sería más 3 y el oxidrilo sería menos 1. Vaya, el menos 1 del oxidrilo, Melissa, solo va el 3. Este 3 de acá solo va a afectar a este de acá. Solo afecta al OH. Este 3 no está multiplicando al aluminio, solo está multiplicando al OH. Entonces, solo afecta su carga. Solo hay 3 moléculas de oxidrilo, 3 OHs, y hay un aluminio. Entonces, por eso es que no es menos 9. Por eso es que es el menos 1 por 3 es menos 3 más el 3 más 3 del aluminio. Entonces ahí se nos va. Es lo que les hice aquí abajo. Aquí el OH tiene carga de menos 1 por las 3 moléculas que existen. Entonces es menos 3 más 3 del aluminio. Entonces ahí ya nos da el 0. Ajá, ok. Ok, entonces no sé si ya quedó claro o alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, hoy sí, muchas gracias. Bueno, siempre recuerden esto. Cuando son iones, los iones, ellos se ven como uno solito, como un elemento solito y se une con otro elemento, en este caso con el aluminio. Y recuerden siempre multiplicar por el número de moléculas y es siempre ver esos casos especiales de los iones. No siempre es ellos solitos. Siempre es de verles eso. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, mucha suerte y mucho éxito en su examen de admisión. Ya es el 10, ya casi no queda nada. Y pues mucho éxito, de verdad, va a ser en línea, ya está la información publicada en los espacios oficiales de la universidad y también está en la plataforma, está un link arriba. Revísenlo y bueno, pues gracias a todos por acompañarnos.